Buenas tardes, mi nombre es Cristian Llanes y yo soy de la Universidad Bicentenaria de Aragua. El día de hoy voy a hablar sobre la fundamentación legal de Venezuela y bueno, primero que nada quiero explicar qué es esto. La fundamentación legal como tal del país, de cualquier país también, consta de unas leyes las cuales son creadas para que la sociedad se dirija en un ámbito eh, respecto a la moral, ¿verdad? Es decir, respecto a las cosas que considera correctas dicha persona que se encarga de crear estas leyes. Entonces las personas tanto aprenden una perspectiva como también las toman para sí mismas o simplemente las siguen acorde a lo que indiquen, ¿verdad? Que deben seguir las personas. Porque obviamente las normativas son una cosa y la mentalidad es otra, pero bueno. Esto es una educación, esto parte en ese sentido, en enseñar unos valores, la ética y bueno, toda esta cultura y toda esta cuestión que se formó con el tiempo, ellos lo explican. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer a continuación? A continuación lo que voy a hacer es hablar sobre cuáles son en la Constitución aquellos artículos que para mí fueron importantes y que son basados en lo que es la fundamentación legal estudiantil, la fundamentación legal también en las organizaciones, en las universidades y también con, bueno, los docentes como tal. Entonces esto tiene cada cual tiene su nombre para especificar todo esto. Entonces quiero nombrar cuáles son los más importantes. Bueno, los que realmente voy a resaltar porque son los que hay como tal. Entonces, ¿cuáles son? Entre estas leyes existen los principios rectores de la educación nacional de universidades. También está el Consejo Nacional de Universidades y ya voy a ir explicando qué significa todo esto. El Consejo Nacional de Universidades, la Organización del Sistema Educativo Venezolano, también están las leyes de universidades y los tipos de universidades, leyes de educación universitaria y por último, Consejo Universitario. Entonces, pasando todo esto, una de las cosas que dicen los principios rectores es que los profesores, o sea, los docentes deben hacer que el estudiante mejore corrigiendo aquellos errores que tuvo antes. Es una de las bases en las que se sustenta esto también, o sea, entre otras cosas también. En la democracia, la responsabilidad, la igualdad, bueno, todas aquellas cosas que hacen que una persona sea importante, además de otras. También hablaríamos de las organizaciones del sistema educativo. Bueno, en este caso son 4. Empezando está preescolar, que es durante la niñez. El preescolar, bueno, es la primera etapa. La segunda vendría siendo educación inicial. Está la primaria. Después viene la educación media, que es la secundaria. Después la diversificada. Y por último, la universidad, que vendría siendo la profesional, obviamente. Entonces, el Consejo Nacional es una organización que se basa en, en revisar, en verificar si las personas, si se están siguiendo las normativas las cuales son acordadas en seguir las universidades. También voy a mencionar varios artículos importantes para mí. Entre la Constitución, varias leyes. Está la 103, artículo 103, que dice: toda persona tiene derecho a una educación integral de calidad permanente, en igualdad de condiciones y oportunidades, sin más limitaciones que las derivadas de sus aptitudes, vocación y aspiraciones. Artículo 102. La educación es un derecho humano y un deber
social fundamental, es democrática, gratuita y obligatoria. Y por último voy a mencionar el artículo 13, que dice: la responsabilidad social y la solidaridad constituyen principios básicos de la formación ciudadana de los estudiantes en todos los niveles y modalidades del sistema educativo. Y por último voy a mencionar qué es el Consejo Universitario. El Consejo Universitario se basa en aquel que puede modificar aquello, pues, que en los artículos de universidades necesita cambiar o desea cambiar, porque bueno, esa es una organización que se basa en esto. Y bueno, con respecto al consejo, pues también el consejo ya vamos, Nacional de Universidades está en Caracas como tal, está en Caracas la sede. Y bueno, en Caracas esa organización se basa no solamente en verificar si las leyes se están cumpliendo, sino también en revisar que todas las universidades estén siguiendo esa ley. Esto es lo que quería decir sobre ese tema. Un tema bastante extenso, pero bueno, en resumen, esto es lo más importante. En fin, gracias.